Hola a todos, soy la doctora Isabel Mayordomo del Centro IMG. Estoy con vosotros hoy para hablaros de las posibilidades que tenemos de tratar el insomnio con la auriculoterapia. El insomnio se entiende como tal cuando tenemos bien dificultades para conciliar el sueño, sueños agitados, perturbadores que no nos dejan descansar correctamente y nos despertamos más cansados o igual cansados o más cansados que cuando nos acostamos, sueño interrumpido, o sea, despertares nocturnos o despertares de madrugada que impiden o que ya dificultan de nuevo la conciliación del sueño. En cualquier caso, son trastornos que impiden el reposo correcto durante el sueño y por lo tanto provocan un agotamiento, que eso conlleva a una merma tanto física como psíquica y emocional, puesto que el agotamiento también afecta directamente a nuestro ánimo, no solamente a nuestro físico, sino también a nuestro ánimo. Bien, lo que tengo que hacer en primer lugar es identificar las causas que están originando ese trastorno del sueño. Como es lógico pensar, una de las causas principales y más frecuentes son las causas emocionales que nos están alterando de tal manera que nuestro sueño es deficitario. Nuestro descanso durante el sueño es deficitario. Causas emocionales muy importantes a tener en cuenta, tipo estrés, ansiedad, depresión, miedos, frustraciones, enfados. ¿De acuerdo? Bien, causas fisiológicas también hay que tenerse en cuenta, puesto que muchas veces también son las causas de este insomnio. Las más habituales son una alteración del equilibrio o una desarmonía del sistema nervioso implicado en la fisiología del sueño, alteraciones de nuestro equilibrio hormonal, y también podemos explicar los problemas de insomnio según la medicina tradicional china, en cuanto a que hay ciertos órganos que son los órganos implicados o más relacionados con la fisiología del sueño. Una vez identificamos las causas que están ocasionando el insomnio, pues lo siguiente es buscar los protocolos adecuados para tratar ese trastorno. Si buscamos en los libros, encontraremos una gran variedad de protocolos para trabajar el insomnio que comprenden un gran número de puntos, pero evidentemente no podemos trabajar con tantos puntos porque son demasiados. Y además, ¿qué protocolo elegimos para trabajar el insomnio? Bien, para poder elegir correctamente los puntos adecuados para el insomnio y ajustarlo a cada persona, vamos a ver este conjunto tan amplio de puntos que acabamos de ver, cómo los podemos organizar en pequeños conjuntos, agrupándolos acorde a sus funciones. Me explico. Vamos a agrupar los puntos de los protocolos que encontráis en todos los libros en 5 conjuntos, de manera que uno de los conjuntos se corresponde con los puntos que actúan principalmente con las emociones. Haremos otro conjunto que se corresponde con los puntos que actúan principalmente equilibrando y armonizando el sistema nervioso implicado o relacionado con el sueño. En tercer lugar, haremos un conjunto de puntos que actúan directamente en los procesos fisiológicos del sueño. Un cuarto conjunto se corresponde con los órganos que, según la medicina tradicional china, están relacionados con la calidad del sueño. Y finalmente tenemos un conjunto de puntos que llamaremos puntos complementarios. Bien, ya tenemos pues ese gran número de puntos que hemos visto al principio, organizados en 5 conjuntos, lo cual nos va a facilitar mucho el trabajo. Vamos a ver cada uno de estos conjuntos individualmente.
El primer conjunto hemos dicho que es aquel que comprende los puntos que están más implicados con la armonización o el equilibrio de nuestras emociones. Son el punto semen, angustia o miedo, ansiedad, maestro cerebral o neurastenia y sueño profundo. Punto primero, punto Shenmen. Punto Shenmen es un punto importantísimo en los protocolos del trastorno del sueño, porque es un punto que yo definiría como un punto balsámico tanto para nuestra mente como para nuestras emociones. Es un punto que equilibra nuestra mente y nuestra emoción. Es un punto prácticamente, no diría obligado porque no me gusta la palabra obligar, pero casi indispensable, eso es, casi indispensable en en los protocolos para el insomnio. Como recordaréis, se encuentra en la fosa triangular, en el tercio inferior, al ladito, o sea, en la parte más exterior, en el tercio inferior de la fosa triangular. La localización y características de este punto Shenmen, es un punto maestro, la tenéis explicada en el vídeo 23, un vídeo en el cual nos dedicamos exclusivamente a explicar el punto Shenmen. Es un punto muy interesante para otras muchas cosas también. Una vez ya tenemos localizado y analizado el punto Shenmen, nos vamos a dirigir al lóbulo, donde tenemos aquí concentrados una serie de puntos muy interesantes para tratar las emociones. En primer lugar, vamos a hablar del punto angustia, punto miedo, que se encuentra en el borde del lóbulo, que es más próximo a la cabeza, este borde aquí está la cabeza, y que se encuentra en este borde del lóbulo, en la parte alta, cerca ya de lo que es la incisura intertrágica. Pues aquí se encuentra el punto angustia o también llamado punto miedo, porque sirve para trabajar las situaciones de angustia, miedo, ansiedad, pero tipo temor, o sea, cuando tenemos un miedo que algo ocurra, sea un miedo real, porque ocurra algo de verdad que nos tiene que provocar miedo, o sea un miedo exagerado, porque es una emoción exagerada, no quizás no lógica, pero se siente como tal, y muchas veces nosotros sufrimos un miedo, aunque sea un miedo infundado. Bueno, pues cuando tenemos esta situación de miedo, de angustia, de sensación de peligro exagerada, pues esta zona de aquí es ideal para reducir ese tipo de emociones. Hay que palpar esta región de aquí, la parte alta del borde del lóbulo que se encuentra más cercano a la cabeza. Siguiendo este borde, pero en la parte baja, ya casi cerca de lo que es la parte más distal del lóbulo, encontramos el punto ansiedad. Aquí. Sirve para trabajar los estados de ansiedad. Reduce la ansiedad. Que además, este punto puede tratarse en pinza, es decir, puede tratarse por la cara anterior, y de esta manera estamos trabajando la situación de ansiedad, reduce el estado nervioso, es tranquilizante, es un punto ansiolítico por la cara anterior, pues este mismo punto por la cara posterior es un punto que relaja el Shen. O sea que digamos que también trabaja sobre el Shen. Aparte del Shenmen, la parte posterior de este lóbulo también trabaja sobre el Shen. Así pues se puede trabajar en pinza. Entre el punto angustia o miedo y el punto ansiedad, nos encontramos con el punto neurastenia. El punto neurastenia o punto maestro cerebral es un punto maestro muy interesante, tiene diferentes funciones, pero la que nos interesa en este momento es la capacidad que tiene este punto de trabajar las emociones que están relacionadas con la experiencia, con nuestras experiencias vitales. Es un punto
muy interesante, que además el punto maestro cerebral en conjunto o en combinación con el punto Sherman hacen un buen tándem para trabajar el insomnio. La explicación del punto maestro cerebral la encontraréis en el vídeo 31, donde hablamos específicamente de las virtudes de este punto. Pero además, en la parte posterior del lóbulo, justo por detrás del punto maestro cerebral, nos encontramos con el punto sueño profundo. Es un punto que facilita y mejora nuestra calidad del sueño. Se puede trabajar también en pinza, al igual que el punto ansiedad, ¿ves? Y de esta forma se potencia también ambos puntos, ¿eh? Se potencian enfocándolo hacia el sueño, puesto que el punto maestro cerebral tiene otras funciones que no tienen que ver con el sueño, ¿eh? Pues sí que buscamos un buen dormir, es muy útil trabajar en pinza el punto maestro cerebral con el punto sueño. Muy bien. La localización detallada de los puntos del lóbulo, angustia, miedo, ansiedad, maestro cerebral, lo encontraréis explicado en el vídeo 12, donde hablamos de los puntos del lóbulo. El siguiente conjunto es aquel que actúa principalmente sobre el sistema nervioso implicado en el sueño. Es pues el conjunto que corresponde a los puntos occipucio, frente, tálamo y subcórtex. Todos estos puntos se encuentran en el antitrago. Realmente, occipucio y frente, más que un punto, son una región que habremos de palpar para encontrar exactamente el punto reactivo. El punto occipucio o la región occipucio es interesante, puesto que tiene como característica que es capaz de calmar la mente. Es muy adecuado para tratar los trastornos nerviosos y por lo tanto es interesante para el protocolo o los protocolos del insomnio. El punto frente es muy interesante, puesto que es un punto que nos ayuda a ajustar la capacidad que tenemos de percibir lo que nos acontece a lo que realmente acontece. A veces distorsionamos la realidad y esto nos provoca alteraciones emocionales, o porque tenemos alteraciones emocionales estamos distorsionando la realidad. Una cosa lleva a la otra y viceversa. Bien, pues el punto frente ajusta la percepción a la realidad. Los puntos tálamo y subcórtex también se encuentran en el antitrago, en la cara interior del antitrago. En esta imagen la veremos mejor. Aquí tenemos el ápice de antitrago y aquí veis cómo está el tálamo, justo en el vértice del triángulo que se forma en la cara interna del antitrago, y el punto subcórtex que forma el triángulo típico tálamo, subcórtex, ápice del antitrago. La localización de estos puntos del antitrago la encontraréis en los vídeos 8 y 9 de nuestro canal. El punto tálamo. ¿Por qué es interesante? El punto tálamo es un punto maestro y es un punto doblemente interesante. Por un lado, el punto tálamo es uno de los puntos principales para tratar los procesos crónicos. Y el insomnio es un trastorno de carácter crónico, puesto que si un día no dormimos o 2 o 3 días no dormimos bien, eso no quiere decir que estemos sufriendo insomnio. El insomnio se sufre cuando de forma repetitiva y prolongada en el tiempo dormimos de forma insuficiente. A lo mejor dicho, descansamos de forma insuficiente durante el sueño, porque nos cuesta conciliar el sueño, nos despertamos demasiado temprano, tenemos despertares nocturnos, sueños agitados. En cualquier caso, todas esas cosas, todas esas alteraciones conllevan que nos levantemos al día siguiente cansados. No hemos reparado, no hemos descansado suficientemente durante el
periodo de sueño. Esto es el insomnio y esto es un proceso crónico. Por lo tanto, el tálamo, punto importante para procesos crónicos, es un punto importante para el insomnio. Pero es que además el tálamo es un punto que regula el exceso de emoción, tanto de tipo de ansiedad como de depresión. Tiene efecto tranquilizante, lo cual también es muy interesante para los trastornos del sueño. Así es un punto a tener en cuenta. Las características, las funciones y los detalles del punto maestro tálamo lo tenéis explicado en el vídeo 27 de este canal. Y el punto subcortes, pues el punto subcortes también es interesante porque también trabaja sobre los procesos crónicos, así pues es un punto interesante para ello. Además es un punto armonizador del sistema nervioso vegetativo, especialmente el de carácter parasimpático. Regula la actividad digestiva, vascular y nerviosa. Es un punto que se complementa con el punto simpático. Ambos coordinan el sistema nervioso autónomo, si bien el subcortes lo hace más desde la vertiente parasimpática, mientras que el punto simpático lo hace desde la vertiente simpática. Ambos puntos son muy interesantes para coordinar, regular y armonizar el sistema nervioso autónomo. El tercer conjunto de puntos se corresponde con los puntos que están directamente relacionados con la fisiología del sueño. Son los puntos insomnio 1, insomnio 2 y glándula pineal. Los puntos insomnio 1 e insomnio 2 se localizan en la escafa. Insomnio 1 a la altura del tubérculo de Darwin, insomnio 2 entre el punto clavícula y el punto de articulación del hombro. Ambos puntos, insomnio 1 e insomnio 2, suelen estimularse conjuntamente, si bien tienen ligeras diferencias. El punto insomnio 1 es un punto general, para el insomnio de forma general. Pero el punto insomnio 2 es un punto que especialmente es interesante en aquellos casos en los que se tienen sueños un poco agitados, sueños inquietantes, sueños que no nos dejan descansar bien. Además también el punto insomnio 2 es muy útil para aquellas personas que les cuesta mucho conciliar el sueño, si bien suelen estimularse conjuntamente en los protocolos. Cuando se estimula uno, generalmente se suele estimular también su pareja. La explicación detallada de los puntos insomnio 1 e insomnio 2 la tenéis en el vídeo 35, donde hablamos de los puntos insomnio. La glándula pineal. El punto que se corresponde con la glándula pineal se sitúa en la incisura intertrágica, por encima del vértice inferior de la incisura intertrágica, acercándose hacia el trago. La estimulación de la glándula pineal tiene sentido, puesto que, como sabéis, la glándula pineal libera la hormona melatonina, la cual controla el ritmo circadiano. Es pues una hormona interesante y muy implicada en el sueño. Por lo tanto, la estimulación de este punto sirve para regular la fisiología del sueño. La explicación detallada del punto glándula pineal la presentaremos en el siguiente vídeo. El siguiente conjunto de puntos son los que se corresponden con los órganos que, según la fisiología de la medicina tradicional china, están relacionados con la calidad del sueño. Se trata del corazón, hígado y riñón. Son los tres órganos principales que están implicados en el sueño. El concepto órgano de la medicina tradicional china difiere mucho del concepto órgano bajo el punto de vista anatómico y fisiológico. Va más allá. Comprende pues el órgano en sí, tal cual, pero también otras estructuras anatómicas de nuestro cuerpo, así como aspectos emocionales
o capacidades psíquicas o psicológicas, mejor dicho. Bien, el corazón alberga al Shen. El Shen, dicho de otra forma, se enraiza en el corazón. Además, el corazón tiene su emoción asociada, puesto que cada órgano tiene una emoción asociada. En el caso del corazón es la alegría. Pero no obstante, el corazón finalmente recibe todos los excesos de emociones que puedan sufrir otros órganos. Por lo tanto, cuando hay un desequilibrio emocional, este desequilibrio acaba afectando al corazón. Cuando el corazón se afecta, no puede albergar al Shen correctamente. Y entonces, un Shen no arraigado provoca, entre otras cosas, dificultades para dormir. La localización del corazón es la siguiente. Se encuentra en la concha cava, en la vertical del punto cero a mitad altura aproximadamente. Ese es el punto corazón. Otro órgano implicado en el sueño es el hígado. ¿Por qué? Pues porque el hígado alberga el Hun. El buen equilibrio entre el Hun y el Shen determinan la buena calidad del sueño. Un Hun alterado, un Hun no arraigado, significa o implica sueños agitados. El Hun lo explicaré cuando hablemos del hígado en los capítulos que vamos a hacer sobre medicina tradicional china, donde vamos a explicar pronto ya los diferentes órganos y así lo entendéis mejor. Ahora queda un poco abstracto. Ahora solamente me interesa que aprendáis los tres órganos directamente implicados con el sueño: corazón, hígado y riñón. El hígado se encuentra en la división entre la concha cava y concha cimba, a la altura más o menos de la cresta de las conchas, o ligeramente adentrado en la concha cimba. El riñón está implicado en el sueño porque la emoción asociada al riñón es el miedo. Cuando tenemos miedo, está afectado el riñón. Y esto a su vez conllevaría una implicación del corazón. Hay una relación directa entre corazón y riñón. El riñón se encuentra localizado en la concha cimba, en la prolongación del vértice inferior de la fosa triangular. Toda la explicación de por qué estos órganos están afectando la calidad del sueño lo veréis con detalle cuando publiquemos los vídeos de los órganos según la medicina tradicional china. La explicación detallada de cómo encontrar el punto riñón la tenéis en el vídeo 13 y la explicación de cómo encontrar el punto hígado la tenéis en el vídeo 7. Y finalmente tenemos el último conjunto de puntos que hemos denominado conjunto de puntos complementarios, que se corresponde con el punto Jerome, la región cuello de neurastenia, punto simpático y endocrino. El punto Jerome tiene dos localizaciones, una en la escafa y otra en el hélix. En ambos casos están en la línea que une el punto boca con el punto C1 o cervical 1. La descripción detallada de cómo encontrar o situar los puntos Jerome, así como sus funciones, están descritas en el vídeo 34. El punto Jerome es un punto interesante y es coadyuvante en los protocolos de insomnio. Respecto a la región cuello de neurastenia, se encuentra, como os imaginaréis, en el antélix, en la región que comprende las vértebras cervicales. ¿De acuerdo? Aquí está. Las vértebras cervicales se corresponden con la región del cuello. ¿Cuándo estimularemos la región del cuello? Pues cuando estimulemos la región, el punto maestro cerebral o neurastenia, en casos de que la persona que tenga insomnio
nos presente tensión emocional, estrés, sea importante tratar las emociones que están asociadas a las experiencias que está viviendo. Bien, y a la par veamos que esa tensión que sufre esta persona se manifiesta, se somatiza con una rigidez en el cuello. Entonces sí que es muy interesante trabajar la región de las vértebras cervicales, porque esto aumenta el efecto de la estimulación del punto maestro cerebral. Es pues una estimulación que complementa y potencia la estimulación del punto maestro cerebral o punto neurastenia. Respecto al punto simpático, su localización, como os acordaréis, es muy particular. Se localiza en el extremo de la raíz inferior del antehélice. También está en la proyección de ese punto sobre la cara interna del hélix y también sobre el hélix, la proyección sobre el hélix. La explicación detallada de cómo localizar el punto simpático y sus funciones la tenéis en el vídeo 29, donde hablamos de este punto maestro tan interesante que es el punto simpático. El punto simpático no actúa únicamente a nivel del sistema nervioso simpático, como ya os conté en ese vídeo, sino que armoniza, equilibra el sistema nervioso autónomo o vegetativo, si bien su incidencia principal es hacia el sistema simpático, mientras que el punto subcortes que he nombrado antes también armoniza el sistema nervioso vegetativo, pero más inclinado o más dedicado hacia la hacia la fracción vegetativa del sistema nervioso autónomo. Son pues punto simpático y punto subcortes, dos puntos complementarios y muy interesantes. Y el punto endocrino, mejor dicho, la región endocrina, porque no es un punto, sino que es una pequeña región situada en la parte inferior del surco intertrágico o incisura intertrágica, y esta región se corresponde con todo el sistema endocrino. Cuando percibamos que la persona que viene a nuestra consulta aquejada de insomnio tiene un desequilibrio hormonal, es muy interesante entonces que palpemos, que veamos si está reactiva la zona del sistema endocrino. Hay varios casos en los que es evidente un desequilibrio hormonal. Uno típico y además natural es la menopausia. Durante la menopausia, evidentemente, hay un desajuste hormonal, y este desajuste hormonal puede conllevar, de hecho muchas veces conlleva, entre otras cosas, una alteración de la calidad del sueño. También, por ejemplo, las personas que sufren hipertiroidismo son personas que tienen un grado de excitación mayor, tienen un metabolismo muy acelerado, y esto puede conllevar en muchas ocasiones dificultades en la conciliación del sueño y en el descanso durante el sueño. Entonces, en cualquier caso, cuando intuyamos o sepamos directamente que hay una alteración del sistema endocrino, de su equilibrio, el equilibrio hormonal, entonces tendremos que trabajar esta región del sistema endocrino. Una vez hemos organizado los puntos en los 5 grupos, vamos a ver qué puntos son potenciadores de otros puntos, puesto que hay puntos que tienen el mismo espectro o prácticamente el mismo espectro de acción que otros y juntos se potencian. Esto puede ser interesante en algunos casos cuando queramos un efecto muy potente sobre una función. Entonces nos conviene aplicar varios puntos con las mismas dianas, pero en otras ocasiones habrá que evitarlo cuando queramos actuar sobre un espectro mayor. Entonces no nos conviene reiterar sobre un punto o sobre una función, sino
aplicar puntos con espectros diferentes para cubrir un abanico más amplio. Bueno, ahí tenemos que elegir en cada caso qué es lo que buscamos. Vamos a ver pues las sinergias. El punto maestro cerebral o punto neurastenia se puede potenciar con los siguientes puntos. Punto angustia, miedo, punto ansiedad, ambos también se encuentran en el lóbulo como el punto maestro cerebral. Además se puede potenciar el punto maestro cerebral con el punto occipucio, punto frente, que se encuentra en el antitrago, también estimulando la región de las vértebras cervicales, trabajando sobre el cuello, y también si trabajamos sobre el punto simpático. Estos puntos, angustia, ansiedad, occipucio, frente, cuello y simpático, potencian al punto maestro cerebral. El punto sueño profundo es potenciado si a la par que estimulamos el sueño profundo, estimulamos los dos puntos del insomnio o la glándula pineal o bien el punto Jerome. Y finalmente el punto tálamo se potencia si conjuntamente estimulamos el punto subcórtex. Estas sinergias son útiles cuando queremos, como hemos dicho antes, incidir mucho sobre una función, sobre un efecto, pero no nos interesa cuando queremos un abanico más amplio de actuaciones. Entonces tenemos que elegir pues cuando queremos hacer sinergias o cuando nos conviene no hacerlas. De entre tantos puntos que encontramos en los protocolos para tratar el insomnio, nos surge la gran duda: ¿qué puntos vamos a elegir? Para ello hemos agrupado todos esos puntos en 5 conjuntos, pero aún así seguimos sin saber qué puntos de esos conjuntos tenemos que elegir en el protocolo para el insomnio. Bien, ¿qué tenemos que hacer para ello? En primer lugar, vamos a ver qué causas son las que originan el insomnio: emocionales, fisiológicas o ambas. A continuación nos fijaremos en los 5 conjuntos de puntos que ya hemos explicado y veremos qué puntos hemos de escoger, siguiendo 2 objetivos. O sea, buscamos cumplir 2 objetivos. El primer objetivo, directamente buscaremos los puntos que actúan sobre el insomnio, sobre la calidad del sueño. Y el segundo objetivo será elegir los puntos que nos sirvan para solucionar las causas que están provocando este insomnio. Así pues, buscaremos puntos para cumplir los 2 objetivos: directamente trabajar sobre la calidad del sueño y también el segundo objetivo, paliar, restaurar las causas que están provocando este insomnio. Así confeccionaremos nuestro protocolo ajustado a cada persona que venga a nuestra consulta. Pero una vez hemos diseñado ese protocolo, no nos quedaremos ahí, sino que luego tendremos que ir a la oreja y palparemos la oreja buscando los puntos reactivos de ese protocolo. Es decir, una vez diseñado el protocolo, vamos a validar los puntos del protocolo viendo si son o no reactivos. Bien con el palpador manual, viendo si son puntos dolorosos, o con el buscapuntos eléctricos, y veremos si son puntos reactivos, que dan señal. ¿De acuerdo? Bien, si los puntos de nuestro protocolo son reactivos, pues los estimularemos. Si los puntos que no estén reactivos, no hará falta estimularlos y buscaremos, si hace falta, puntos alternativos. ¿De acuerdo? Es importante diseñar protocolos completos que abarquen los 2 objetivos: recuperar la calidad del sueño y reducir las causas, o eliminar las causas que están provocando este insomnio. Pero también tengo que deciros que es importante que
el tratamiento se realice con el mínimo número de puntos posible sin que esto esté condicionando el resultado. Así pues, pasaremos de nuestra situación de pregunta ¿qué puntos elijo? A nuestra situación de eureka, encontré los puntos, ya sé el protocolo. Bien, pues tratar el insomnio es algo muy importante. El insomnio es un trastorno que afecta a muchísimas personas y que casi siempre se le da menos importancia de la que tiene. Tratar bien el insomnio es algo muy importante, ya que el insomnio acarrea una merma en el descanso, una merma en la recuperación que se consigue durante el descanso, lo cual conlleva a problemas tanto físicos como emocionales, porque provoca un cansancio que se prolonga en el tiempo, un cansancio que se va instaurando en nuestro cuerpo y ya nos afecta tanto a nivel físico como emocional. Así pues, os animo a que trabajéis el insomnio, cuidéis el insomnio, incluso en protocolos de otras afecciones se puede incluir en muchas ocasiones puntos para el insomnio, porque es muy habitual que las personas que vengan a nuestra consulta por otros motivos también sufran de insomnio. Espero que os haya gustado este vídeo. El vídeo próximo que vamos a publicar va a ser el punto glándula pineal. Os espero en el siguiente vídeo, amigos.